Bien, hoy vamos a continuar con el último punto del tema, que es el desempleo. Creo que todos tenemos claro qué es la definición de desempleo. Por desgracia, alguna vez en nuestra vida tendremos que pasar por ella, pero bueno, realmente es una prestación que protege a aquellos trabajadores que, pudiendo y queriendo trabajar, han perdido su trabajo y reúnen los requisitos. ¿Qué requisitos van a ser estos? Los requisitos son haber cotizado como mínimo 360 días en los últimos 6 años, encontrarse en una situación legal de desempleo, suscribir un compromiso de actividad, es decir, que estés dispuesto a incorporarte al mundo laboral, que estés dispuesto a hacer cursos de formación, etc. Y debemos solicitar la prestación en los 15 días hábiles, ¿vale? Si no, llegaríamos a tener un pequeño descuento. ¿Qué significa esto? En el momento en el que a mí el empresario me dé de baja porque ya he terminado mi contrato, entonces lo que tengo que hacer es acercarme a la oficina del Servicio Público de Empleo y entregar la documentación para yo poder cobrar el subsidio, ¿de acuerdo? Bueno, luego tenemos la situación legal de desempleo. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo se va a considerar una situación legal de desempleo? Pues está claro, por despido de la empresa. Luego también tenemos otras opciones que también pueden llegar a pasar, como puede ser por muerte, la jubilación o invalidez del empresario, por fin de duración del contrato, por voluntad del trabajador con causa justa. ¿Qué significa esto? Que aunque yo me vaya de la empresa, tiene que existir una sentencia para que se considere que yo voy a pasar esa situación legal de desempleo, porque existen como norma general, en el momento que yo me voy de la empresa, puedo llegar a no tener derecho a la situación legal de desempleo. Luego tenemos por resolución del empresario durante el periodo de prueba, de acreditar la condición de víctima de violencia de género, reducción de jornada entre un 10 y el 70%, así como fijos discontinuos, y no se consideran cuando el trabajador cesa voluntariamente, como ya he dicho antes, o cuando opta por la readmisión y el trabajador no vuelve al trabajo, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis que para tener acceso al desempleo tenemos que cumplir unos requisitos y tener esa situación legal de desempleo. Luego tenemos el cálculo de la prestación del desempleo. Lógicamente, una vez que yo ya sé que tengo claro que tengo derecho a poder solicitar esta prestación por desempleo, la institución correspondiente va a proceder al cálculo de la misma. ¿Cómo se hace esto? Para calcular esa prestación por desempleo se van a tener en cuenta los siguientes pasos. El primer paso, ¿cuántos días se han cotizado en los últimos 6 años? ¿Cuál va a ser la base reguladora? ¿Veis? Aquí vuelve a aparecer otra vez la base reguladora, como hicimos cuando estuvimos haciendo las actividades de accidente de empleo, de accidente de trabajo o la enfermedad profesional, ¿lo recordáis? Lo estuvimos viendo. Bueno, luego tenemos aplicar los porcentajes del 70 y del 50% de esa base reguladora, comparar con los topes máximos y mínimos a cobrar según el número de hijos que se tenga y descontar todo lo correspondiente a la seguridad social. Aquí aparece un cuadro, en el libro nos aparece el cuadro este amarillo mucho más extenso, pero bueno, yo creo que aquí aparece bastante claro y bastante resumido. El primer punto es los días cotizados, días de paro en base a lo cotizado, es decir, como vemos en la tabla de abajo, días de paro, días cotizados. Si yo he cotizado entre 360 y 539 días, los días de paro que me corresponden van a ser 120 y así sucesivamente. Luego lo veremos más tranquilamente, ¿vale? Luego tenemos la base reguladora, lo cotizado de media en los últimos 180 días. Luego tenemos ese porcentaje, los primeros 180 días se cobra el 70% y a partir del 181 hasta el final se reduce al 50% de la base. Luego nos aparecen unos topes máximos y mínimos que tampoco os voy a pedir que lo sepáis, pero bueno, simplemente que sepáis que están ahí esos topes máximos y mínimos y que se tienen en cuenta. Se va a tener en cuenta en función del número de hijos que hay. Tenemos un tope máximo y el mínimo en función del IPREM. El IPREM es el indicador público de renta de efectos múltiples. Es un índice que se emplea en nuestro país como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o para tener en cuenta el subsidio de desempleo. Este sería el caso. Y finalmente tenemos el descuento de la seguridad social, que sería un 4,70 por contingencias comunes.
Bueno, vamos a ver la tabla esta de aquí abajo. No os voy a pedir tampoco que la sepáis, pero bueno, creo que sí que me gustaría que supierais más o menos a qué tipo de días, tendríais derecho en función de vuestros días cotizados, ¿vale? Porque os lo preguntaréis, os lo llegaréis a preguntar algún día. Ten en cuenta que si yo cotizo de 360 a 539 días, yo cobraré 120 días de paro. Si tengo 540 o entre 540 y 719 días cotizados, cobraré 180. Y así hasta 2.160 días cotizados, que tendré los días de paro máximo, que serían 720, ¿vale? Bien, luego tenemos el último punto del libro que nos aparece, que bueno, sería la extinción. Si el trabajador firma otro contrato de menos de un año, es decir, esa extinción hace referencia a cuándo voy a dejar de cobrar esta situación de desempleo. Si yo firmo otro contrato con otra empresa de menos de un año, porque pensar que una vez que yo he accedido al paro no significa que me vaya a quedar en mi casa hasta que se termine el paro. Lo normal es que yo, cuando estoy cobrando el paro, vaya en busca de un nuevo trabajo para guardar ese paro por si algún día lo necesito mucho más, ¿vale? Luego tenemos que si esa duración es de un año o superior, el trabajador va a tener dos opciones. Puede seguir cobrando ese paro pendiente o recibir el nuevo paro por el nuevo tiempo trabajado. El problema que nos encontramos aquí es que si yo elijo un paro, se va a perder uno de ellos, ¿vale? Entonces tendré que elegir. Luego tenemos el otro apartado también, que son las vacaciones pendientes. ¿Qué pasa si yo tengo vacaciones pendientes que no las he disfrutado? Pues nada, simplemente lo que va a pasar es que al finalizar el contrato, el desempleo se va a producir una vez pasen esos días, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Y luego finalmente tendríamos la reclamación por despido y desempleo, que si el trabajador ha tenido desavenencias con el empresario, es decir, que ha puesto, por ejemplo, una demanda por despido, puede pedir ya el desempleo o bien se puede esperar a que salga la sentencia, ¿vale? Y bueno, ya para finalizar tenemos el subsidio por desempleo. ¿Qué pasa con este subsidio por desempleo? Pues pensar que esta prestación es la más conocida a nivel contributivo, que ya estuvimos viendo los dos tipos de niveles que teníamos, el nivel contributivo y el no contributivo. Lo que pasa que al terminar la prestación existe un nivel asistencial de subsidio por desempleo. ¿Qué pasa con esto? Que protege a algunos trabajadores en determinados supuestos de carencias de renta del 75%. ¿Vale? Y aquí os lo explica muy claro. Trabajadores que poseen carencias, la cuantía correspondiente sería el 80% del IPEM, su duración suele ser alrededor de los 6 meses y pues para 52 años se puede prolongar hasta la edad de jubilación. Bien, pues hasta aquí terminaríamos el tema de la seguridad social y el desempleo. No obstante, seguiré mandando actividades y haremos algún cálculo de la prestación por desempleo, que os lo explicaré como hice con el accidente y lo subiré. ¿Vale, chicos? Venga, hasta luego.